Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, la estén pasando de maravilla su abuelita, pero esto es un nuevo video. Ok gente, el día de hoy, y aprovechando que el día de mañana es el Día Internacional de la Mujer, también conocido como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, me causó curiosidad este tema y quise profundizar un poco más en él. ¿Por qué se conmemora este día? ¿Por qué exactamente el 8 de marzo? ¿Sí? Ya que esta es una fecha que se celebra todos los años, en el mismo día, caiga el día que caiga, ¿sí? Bueno, de pronto aquí en Colombia a veces, no sé, el festivo se corre, pero generalmente siempre se conmemora ese mismo día. Pero entonces, ¿por qué? Esto es algo que me causaba mucha intriga, el saber el por qué y profundizar un poco más en el tema, porque creo que sabemos que muchas de las festividades que celebramos hoy en día tienen un trasfondo, en algunas ocasiones un poco tristes, por decirlo de algún modo. Así que, sin alargar más esto, gente, vamos a conocer un poco más de la historia del 8 de marzo y el por qué este día se celebra el Día Internacional de la Mujer. Vamos allá. Bueno, según la información suministrada, esta festividad se empezó a celebrarlo, por decirlo de algún modo, desde 1909. Sin embargo, ha pasado por algunas otras fechas, entre ellas el 28 de febrero de 1909 inicialmente, en otros tiempos, más específicamente en 1911, dice que la primera conmemoración se realizó el 19 de marzo, y tiempo después, más específicamente, hacia 1977, las Naciones Unidas invitó a los estados a declarar conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales un día como Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. De este modo, llegamos a este 8 de marzo. Sin embargo, pues esto tiene toda su historia detrás. Esta fecha se utiliza para visualizar la desigualdad de género y reivindicar la lucha por la dignidad efectiva de los derechos de las mujeres. Sin embargo, a lo largo del mundo, y aunque en algunos países tiene otro nombre, digamos que la intención es la misma. Y pues en algunos países este día es feriado, como por ejemplo Colombia. Lo que pasa es que este año cayó un domingo. Sin embargo, ¿qué sucede? Hay algunas personas que argumentan que este día no debería celebrarse o ser festivo, debido a su origen mismo, sino que debe servir como la reivindicación de los derechos. Y ya para entender un poco más de esta historia y cómo llegamos a este día, pues tenemos que remontarnos al siglo V antes de Cristo, a la mujer antigua, ya que históricamente la mujer no ha recibido suficiente atención, ni mediáticamente ni académicamente. Sin embargo, se destacan algunas figuras y algunas literarias, entre ellas Aristóteles en la Lisístrata de la antigua Grecia, se narra o es un referente literario a la lucha de la mujer. Dice que la protagonista realiza una huelga sexual contra los hombres para forzar a que pongan fin a la guerra. Por otro lado, la figura de la matemática y la astronomía es Hipatía de Alejandría, quien fue asesinada violentamente, y esta figura es utilizada para representar a la mujer científica y libre, como un icono de la libertad de pensamiento y la autonomía personal. Por otro lado, y ya vamos a profundizar un poco más en esta trayectoria de la historia de las mujeres, el símbolo de Venus, que es el asociado al sexo femenino, es un símbolo que suele representar tanto el género femenino o hembra, y en algunas ocasiones es asociado a la fertilidad. Igualmente, se dice que la diosa romana Venus o la diosa griega Afrodita eran los símbolos del amor y de la belleza. Por eso se utiliza este símbolo para representar a las mujeres. Y pues a lo largo de la historia, pues creo que no es un misterio decir que, digamos, la mujer siempre ha sido o ha estado en un segundo plano, ¿sí? Todo esto pues relacionado también con la cuestión del machismo, entre otras cosas. Pues esto es algo que no es nuevo, ¿sí? Como les digo, es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás. Y pues digamos que en algún punto de la historia donde
tuvo un poco de relevancia la figura de la mujer fue en la Revolución Francesa, en donde se dice que las mujeres marcharon hacia Versalles junto a los hombres en un reclamo de igualdad social, bajo el lema libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, se dice que ellas tomaron conciencia de que aquella lucha de clases no contemplaba su género. Y se podría decir que aquí empezó como esta búsqueda de una plena igualdad social de la mujer, por la cual se buscaba una lucha o que se tomara en serio, ¿sí? Porque pues digamos que hasta ese tiempo, como les digo, la mujer era como pasaba a segundo plano, o en algunos casos la mujer era propiedad del hombre. En esta época se dice que apareció las primeras peticiones formales de derechos políticos y de ciudadanía. Asimismo, se refleja que en la Declaración de los Derechos Humanos de la Mujer y de la Ciudadana, redactada en 1791 por Olympe de Gouges, me disculpo si no se lee así, en la cual se dice que copiaba los derechos o la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue escrita el 26 de agosto de 1789, que fue un texto fundamental en la Revolución Francesa. De igual manera, fue uno de los primeros documentos históricos que propone la emancipación femenina en el sentido de la igualdad de derechos o de la equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación a los varones, así como el sufragio femenino. De igual manera, y yéndonos ya al siglo XVIII y principios del siglo XIX, se dice que el movimiento obrero mantenía una posición tradicional y patriarcal en relación con la igualdad de la mujer y sus reivindicaciones. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, los movimientos reivindicativos de la mujer tomaron fuerza y la lucha por el sufragio femenino, la reivindicación de la igualdad, la denuncia de la opresión social, familiar y laboral surgieron en los movimientos sufragistas de origen burgués como buscando esta igualdad y empezando una lucha que se podría decir que a día de hoy se mantiene, ¿sí? Y aquí como figura central destaca Flora Tristán. Desde este punto de la historia se puede decir que aparecen los primeros grupos feministas que tuvieron como gran aliado al teórico Friedrich Engels, quien en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, publicado en 1884, surgieron unos movimientos anarquistas que reivindicaban desde el neomalthusianismo la procreación consciente del proletariado, la separación entre la sexualidad y la reproducción. De igual manera, la defensa de la maternidad libre, la liberación femenina, la libertad, la promoción de la planificación familiar y el cuidado de los niños, así como el uso y difusión de los métodos anticonceptivos artificiales. Esto les dio paso o fue como el inicio de este movimiento, ¿sí? Aunque si bien es cierto, como ya les mencioné, el movimiento feminista, como se podría mencionar, inició ya un tiempo atrás. Esto les dio como la fuerza o como la certeza de saber por qué estaban luchando y cuál era el destino que querían. Ya hacia 1857, más específicamente en el mes de marzo, se dice que cientos de obreras de una fábrica textil neoyorquina habrían paralizado sus actividades para dirigirse a las calles y protestar por sus condiciones laborales y los salarios abusivos que a veces llegaban a ser menos de la mitad de las remuneraciones recibidas por sus compañeros varones. Esto así tuvieran el mismo puesto. En esta huelga, por decirlo de algún modo, se dice que la policía habría reprimido violentamente a las mujeres, pero esta protesta había sentado las bases para las primeras organizaciones sindicales femeninas. Y en conmemoración a este suceso se habría fijado el 8 de marzo como Día Internacional. Sin embargo, pues también hay quienes dicen que esta historia es completamente falsa. Tiempo después, más específicamente el 3 de mayo de 1908, en el Teatro Garrick de Chicago, se dice que se organizó un acto denominado Día de la Mujer, que fue presidido
por destacadas mujeres socialistas como Corinne Brown y Gertrude Breslau Huhn, dedicado a la causa de las obreras y a la denuncia de la opresión de las mujeres. Se dice que para ese entonces el Comité Nacional de la Mujer del Partido Socialista de los Estados Unidos recomendó a sus secciones dedicar el último domingo de febrero a celebrar actos a favor del sufragio femenino. De esta manera, el 28 de febrero de 1909 se celebra por primera vez en los Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer, organizado por las socialistas tras una declaración del Comité Nacional, en honor a la huelga de las trabajadoras textiles de 1908, en la que protestaron por las terribles condiciones de trabajo, principalmente en Chicago y Nueva York, pero pues digamos el movimiento o la huelga tenía como idea hacer frente a todo el territorio estadounidense, ¿sí? Y algo que cabe mencionar es que en noviembre de 1909 comenzó la huelga de las camiseras de Nueva York, también conocido como el levantamiento de las 20.000, que fue dirigida por Clara Lenlich y apoyada por la Liga de Sindicatos de Mujeres. Ya en 1910, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunidas en Copenhague, se retiró la demanda del sufragio universal para todas las mujeres y, a propuesta de Clara Zetkin, se proclamó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, aunque no se estableció como tal una fecha fija para su conmemoración. Y se dice que como consecuencia de esta decisión, un año después, se celebró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora el 19 de marzo de 1911 en países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, en donde también se hicieron reuniones en donde se exigía para las mujeres el derecho al voto y a ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Tristemente, días después, más específicamente el 25 de marzo de 1911, 146 jóvenes trabajadoras y 23 trabajadores, la mayoría inmigrantes, fallecieron en un trágico incendio en la fábrica Triangle Gateway de Nueva York. Esto debido a que no pudieron salir del edificio, pues habían sido encerradas sin la posibilidad de escapar. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ya que esto hizo referencia a las condiciones lamentables laborales que condujeron a este desastre, ya que las condiciones hubieran sido otras, muy posiblemente estas mujeres y estas personas no hubieran fallecido en tan terrible situación. Ya en 1913, en el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, se dice que las mujeres de Rusia celebraron su primer Día Internacional el último domingo de febrero. Y en 1914, en Alemania, Suecia y Rusia nuevamente, se conmemoró por primera vez de manera oficial el Día Internacional de la Mujer como el 8 de marzo. Sin embargo, en otros países de Europa, este día se tornó para protestas por la guerra y para solidarizarse con otras mujeres. Tiempo después y en plena Primera Guerra Mundial, se dice que habrían muerto alrededor de 2 millones de soldados rusos, lo que produjo la Revolución de Febrero, que marcó la primera etapa de la Revolución Rusa de 1917. Y en la primera mitad de febrero de 1917, se dice que se dio el inicio de una hambruna, lo que provocó revueltas en la capital de Rusia, en ese tiempo conocido como Petrogrado, que hoy en día se conoce como San Petersburgo. Y para el 3 de marzo de 1917, al cerrar la mayor fábrica de Petrogrado, la factoría Putilov, quedaron alrededor de 30.000 trabajadores en situaciones precarias. De esta manera, el 8 de marzo de 1817 se celebró una serie de reuniones y manifestaciones con motivos del Día Internacional de la Mujer, y que en forma progresiva alcanzó un fuerte tono político y económico. Estos incidentes
diera un paso al levantamiento popular que acabó con la monarquía, sin una preparación ni coordinación de partidos revolucionarios. De esta manera se denomina a la Revolución de Febrero y se tuvo lugar entre el 23 y el 27 de febrero de 1917, según el calendario juliano, lo cual equivale al periodo entre el 8 y el 12 de marzo, según el calendario gregoriano, que es el que se usa casi en todo el planeta Tierra. Ya de estas fechas en adelante vamos a encontrar muchos otros sucesos que marcaron o han dado tanto fuerza como un poco de retroceso a la lucha de las mujeres por la igualdad en sus derechos. Entre ellos se puede hablar que en la Revolución de Octubre, esto en la antigua Unión Soviética, la dirigente bolchevique Alexandra Kollontai habría logrado el voto para la mujer y que de igual manera fuera legal el divorcio y el aborto en este país. De igual manera, habría hecho que el 8 de marzo se considerase fiesta oficial de la Unión Soviética, pero este era laboral. Sin embargo, el 8 de mayo de 1965, por el decreto del Soviet Supremo en la Unión Soviética, se declaró el Día Internacional de la Mujer como un día no laboral. En 1975 se dice que la ONU celebró el Año Internacional de la Mujer y en diciembre de 1977 la Asamblea General de la ONU invitó a todos los estados a que proclamasen, de acuerdo a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, una jornada denominada como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, la cual debería ser informada de ellos al secretario general. Así, Chile declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer este mismo año. Y se podría decir que aquí fue como un punto en donde la mayoría de países tomaría este día como un día oficial, ya que en muchas partes del mundo se celebraría el 100 aniversario del Día Internacional de la Mujer en esta fecha. Y en el 2011, las Naciones Unidas harían la celebración del aniversario número 100 del Día Internacional de la Mujer, como un dato para tener en cuenta. Y antes de hablar del centenario, cabe mencionar que aunque el Día Internacional de la Mujer era celebrado el 8 de marzo en muchas partes del mundo, en Estados Unidos no se celebró hasta 1994, cuando Beata Wozniak, una actriz inmigrante de Polonia, reivindicó mediante una solicitud al Congreso de Estados Unidos el reconocimiento del Día Internacional de la Mujer en los Estados Unidos este mismo día, el 8 de marzo, el cual se celebraría desde esa fecha hasta los días de hoy. Y con relación al centenario del Día Internacional de la Mujer, comenzó a operar la entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, conocido como ONU Mujeres. De igual manera, se dice que a lo largo del siglo XX adquirió una dimensión mundial. De esta manera, el movimiento internacional en defensa de sus derechos con el tiempo fue creciendo y reforzándose por la Organización de las Naciones Unidas, quien ha celebrado de igual manera 4 conferencias sobre la mujer y ha contribuido a que la conmemoración de este día sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de las mujeres y su participación en la vida política y económica. Eso también dio paso a que el 8 de marzo del 2017 organizaciones feministas de más de 50 países impulsaran el primer paro internacional de mujeres para visibilizar la violencia machista en todas sus formas y expresiones. Y en el 2018 se volvió a convocar el paro internacional de mujeres, en la cual alrededor de 70 países se reunieron a esta marcha. Sin embargo, y aunque esta lucha ha venido durante muchos años, hay quienes dicen que hoy en día no se ha alcanzado todavía como ese punto al que se quiere llegar. Hay otros que dicen que sí, pero bueno, esta ha sido una discusión que ha prevalecido durante el tiempo.
Inclusive se dice que en informes publicados por la ONU en todo el mundo declara que las mujeres están por debajo de los hombres en todos los indicadores de desarrollo sostenible. Y de igual manera, el machismo, como se le denomina a esta actitud o a esta conducta de discriminación hacia la mujer, aún perdura tristemente en muchas personas. Bueno, considero que, pues, como en todo el mundo, siempre van a haber personas que estén de acuerdo con unas cosas y otras que no, ¿cierto? Creo que es muy complicado poner de acuerdo a dos personas que piensen igual. Y pues, digamos que es aceptable. Sin embargo, ya se vuelve nocivo cuando esas diferencias agreden o pasan por encima de alguien más. Considero que esto es algo que se debe evitar al máximo, gente. Y aunque es verdad que una sola persona de pronto no vaya a hacer un cambio, una pequeña acción puede ser el inicio, como ya hemos visto en muchas historias, de algo grande. Y aunque es verdad que la historia se ha caracterizado por de pronto demorarse, creo que podemos llegar a ese punto en donde se puede estabilizar como esta igualdad que merecen tanto hombres y mujeres, ya que ninguno es más que el otro y todos en conjunto formamos lo que hoy conocemos como una sociedad hecha y derecha, ya que todos dependemos de todos y esta es la única forma de poder salir y poder seguir progresando en la vida y en este mundo. Sin embargo, también quiero saber qué opinan ustedes sobre este día, sobre toda la historia y qué consideran que se podría hacer para mejorar o para llegar a más personas y que haya como esa unidad, ¿sí? O que, mejor dicho, se acabe el machismo o la discriminación, ¿sí? Ya que pues seamos sensatos, la discriminación no es solamente hacia las mujeres, ¿sí? Realmente existe una discriminación en muchos términos, tanto social como cultural como étnico, entre otros. Pero bueno, creo que poco a poco podemos ir logrando como el objetivo de llegar a esa meta en la que eso en algún punto se acabe. Esperemos que ese sea el camino que podamos tomar y podamos llegar algún día allá. Y gente, creo que por mi parte no es más. Por este video creo que ya no tengo mucho más que decir. Creo que la información que pudimos encontrar sobre este día es bastante interesante y queda mucho que pensar sobre todo lo que ha tenido que pasar en esta vida para llegar a esta fecha. Toda la lucha que se ha formado, ¿no? Desde un inicio hasta la actualidad y que hoy en día creo que está más que fuerte esta lucha por los derechos de las mujeres, entre otras cosas, ¿sí? Pero lo que les digo, creo que no tengo mucho más que decir por este video, solo que espero que les haya gustado, gente. Si fue así, no olviden darle like para que me apoyen. No olviden suscribirse a mi canal, que es totalmente gratis. Activen la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo video. Y gente, pongamos nuestro grano de arena y verán que con esto podemos llegar a un futuro. Gente, los quiero mucho, no tengo nada más que decir. Desde acá les mando un gran abrazo gigante a todas las mujeres. Gracias por tanto, sigamos en esta lucha por conseguir eso que tanto anhelamos. Los quiero mucho, les mando mis mejores deseos siempre y nos vemos en un próximo video. Bye bye.